Hemos estado muy preocupados por la salud, sobre todo la salud mental, ¿no? de los compatriotas, que ahora se habla muy libremente, ¿no? Y la salud física, el aire, la ceniza, ¿cómo puede repercutir eso en su salud, ¿no? Y para eso nosotros hemos invitado, para que nos den unos consejos y van a ser muy útiles nuestros invitados, Óscar Lirio, que es psicólogo, y Jesús Peña, del Bustillo, que es neumólogo. Así que les voy a invitar para que pasen. Bienvenidos a casa, bienvenidos. A ver, me tengo que enterar quién es Jesús. Neumólogo. Vale. Bueno, lo primero que me gustaría preguntaros es ¿qué es lo que hay que hacer en una situación como la que están viviendo los palmeros, ¿no? Para protegerse y para encima no tener problemas de salud, que bastante ya tienen con lo que tienen. Obedecer a lo que le dicen las autoridades. Yo creo que eso es fundamental. El plan de emergencia volcánica de Canarias, bueno, como venía aquí me estaba preparando un poquito del tema, ¿no? Pues es del año 18, es muy reciente. Nadie pensaba que en el año 2018 fuera a pasar lo que está pasando. Y la verdad es que es espectacular, ¿eh? Es que cosas que uno piensa, ¿cómo han podido pensar en esto? Y está recogido. Yo creo que evitar la exposición es fundamental. Las mascarillas, que son útiles para las cenizas, pero no para los gases. Yo creo que está todo muy bien, lo tienen todo muy bien organizado. Doctor, ¿a qué tipo de duelos se están enfrentando los palmeros y palmeras que acaban de ver cómo su casa no es un incendio, no es una inundación, es que han desaparecido su casa, sus calles, sus barrios, su pueblo, sus cementerios, escuchábamos? Negocios. Claro. Por ejemplo, el cementerio es un lugar muy simbólico en el cual están ahí todos sus ancestros y ya no tienen un sitio, aunque está físicamente y topográficamente, pero no hay un sitio donde yo pueda ir a recordarlos en el sentido del ritual, ¿no? Y aparte de perder su casa, es que ahí es donde están todos sus recuerdos. Hay familias que han perdido 10 o 12 casas porque todos viven justo y la colada ha pasado por esa zona y se han quedado todos sin casa. Entonces es un duelo, por supuestísimo, el cual al principio quedan muchas incógnitas ahí del por qué a mí, por qué ha pasado, por qué. Y una vez que ya cuando pase esto, que pasará y estaremos ahí con ellos y no los olvidaremos, empezarán ese duelo realmente cuando ya se aplaque el volcán y empiecen poco a poco a coger esa nueva normalidad, renueva normalidad para ellos, como estáis diciendo, porque estamos todavía en el proceso de COVID. Yo no sé, estás muy acostumbrado, Óscar, a trabajar en estas grandes catástrofes. Esto es una gran catástrofe. No sé si se trabaja lo mismo con un adulto que con un niño, ¿no? No sé quién va a tardar más en superarlo y a la hora de trabajar con ellos, ¿cómo lo haces? Bien, nosotros somos un grupo de psicólogos que estamos en Andalucía Occidental, en mi caso yo soy el coordinador, y Pedro Jaénes, que está en Andalucía Oriental. Y entonces tenemos una serie de protocolos de intervención porque efectivamente es distinto la intervención con un niño, con un adulto o con un anciano, una persona mayor, hay que tener muy claro, ¿no? A los niños daros cuenta que nosotros siempre lo intentamos, los padres, la sociedad, de protegerlos, de hacerle un mundo muy estable, un mundo tal, y de pronto cuando ocurre esto, pues se les desmorona todo, ¿no? Los niños tienen una capacidad muy grande de adaptabilidad y son los que antes se adaptan, pero claro, hay que ayudarles con la imagen que da la familia, con cómo se refleja y cómo aprenden cómo sus padres atacan o atacan porque eso es fundamental. Si tenemos unos padres que son resolutivos y buscan fuerza y son positivos, ese niño lo hará de esa forma positiva. Los niños también son afectados, muchas veces se piensa que como son pequeñitos no se enteran, pero hay que tenerlo en cuenta, hay que darle su lugar, hay que darle tareas propias para que ellos se sientan útiles, y al igual que con los ancianos. A mí no me gusta llamarlos abuelos, ¿no? Con los ancianos, las personas mayores, son los pilares muy importantes, sobre todo la sociedad canaria, que es muy parecida a la nuestra, y son los pilares fundamentales de sus familias. Entonces tenemos que darle mucha fuerza, tenemos que darle ese sitio de pilar, porque en ese momento ellos los sufrimientos que tienen es el perder a un ser querido, a que alguno enferme a su casa, y entonces son pilares fundamentales que tenemos que empoderarlos para darle su sitio. Yo quisiera preguntarle al neumólogo, con vuestro permiso, ¿no? ¿Cómo se puede generar una enfermedad sin saberlo, es decir, respirando ese aire o no? Sí. Sí se puede. Sí se puede. En principio, tanto por las cenizas como por los gases, están descritas, bueno, en pacientes que ya tienen enfermedades previas, se reagudizan, pacientes con asma, con EPOC, y empiezan a tener síntomas.
Y después, más a largo plazo, tenemos la duda si estos pacientes desarrollan la silicosis, que es la enfermedad de los mineros, y ellos están respirando muchos minerales, ¿vale? O fibrosis pulmonar o incluso cáncer. Eso es una cosa que está más en discusión, ¿vale? Tenemos la experiencia del volcán de Islandia en el 2011. El Eyjafjallajökull. Yo eso no sabía decirlo. No sé por qué se me quedan esos datos en la cabeza. Qué raro, Te lo prometo que no, se me quedan ahí matrículas de gente que no conozco, no lo sé. ¿Cómo se llama? El Eyjafjallajökull, que cerró todos los aeropuertos. Os lo prometo. No te Ahora lo el psicólogo que me diga si me tiene que mandar algo, lo que sea. Pero se me quedan. Te voy a decir una cosa, igual de aquí ya no vas a la noche, lo presento yo solita, ¿eh? Se lo lleva el psicólogo. Por urgencia, entra por urgencia. Ya entra por urgencia. Pues a esos personas que estuvieron expuestos, al final se les ha hecho un seguimiento y no han desarrollado esas posibles enfermedades, ¿vale? Pero es que todo es nuevo. Quiero decir, cuando hay un volcán como este, de repente los estudiosos tienen que ir para allá y... Sí, los volcanes tenemos ya desde hace muchos años. ¿Y medidas de protección, doctor? Nos hemos acostumbrado a la mascarilla, incluso está habiendo menos casos de gripe normal, porque bueno, la mascarilla la hemos ya asumido como algo propio y beneficioso. ¿Es suficiente? ¿Gafas, mascarillas? ¿Cómo se protegen de esa calidad del aire nociva? Sí, es suficiente. Las mascarillas FPP2, que son las que utilizamos para la COVID, para las cenizas sí, para los gases no. Lo que pasa es que la exposición a gases, salvo personas de la unidad militar de emergencia, o sea, quien está verdaderamente cerca del volcán, no suelen llegar, por lo menos en el volcán actual no está llegando a la población. Y lo que se intenta es desplazar a la población a zonas donde no hay gases. Yo he pensado durante estos 70 días muchísimo y a nosotros nos pasara esto, ¿no? Que de repente tienes una vida de esfuerzo, te has hecho tu casa, porque la mayoría de las casas, no nos olvidemos, que pertenecen a agricultores o han sido heredadas de familia, y casas que no tienen ni los papeles, porque eran casas que heredaban de sus hijos, de sus padres. Toda la vida ahí, lo pierdes todo, Óscar. Hay gente que ha perdido, vamos a conocer a gente esta tarde, su casa, su negocio. Bueno, pierdes tu vida, ¿no? ¿Cómo puedes empezar de cero? Bien, actos como este, como se está haciendo ahora mismo, la solidaridad, el verse arropados, el verse como Mariano, el presidente que ha habido, dicho, no nos olvidéis que ya no aparecemos en la prensa, pero eso está aquí, el apoyo que tienen las familias, los grupos de intervención que están allí, que están desde el minuto 1 trabajando, la solidaridad de la gente, eso ayuda con ese impulso. Aquí tenemos un problema, el problema es que este volcán lleva 70 días en erupción y ya mismo terminará, esperemos. Pero entonces ese estrés se va prolongando en el tiempo y ese estrés se va asumiendo ya como una situación normal cuando no lo es, ¿no? Entonces, cuando pare el volcán, lo ha dicho Mariano, están deseosos que pare para empujar, salir adelante. La población palmera ya ha vivido esto otras veces, a lo mejor de distinta entidad, tienen fuerza y sobre todo, lo más importante, no dejarlos solos. Óscar, yo me pregunto, cuando tú cara a cara te enfrentas a una familia, ¿no? Como decía perfectamente Toñi, ¿no? Que ha dejado toda su vida ahí, toda su vida, ¿no? Toda su ilusión, su sacrificio, su esfuerzo. Y cuando uno pierde parte de su historia, pierde parte de su vida también, ¿no? ¿Qué le dices? O sea, ¿cómo haces que reaccione? ¿Cómo haces que vea en positivo la vida? Pues Enrique, no se le dice nada, se les escucha. Muchas veces el escuchar de verdad, el escuchar técnicamente con una comunicación verbal y una no verbal, ¿qué es lo que te está diciendo? Porque a lo mejor te está diciendo unas palabras, te está expresando otras. Hay que escucharlo. Aquí hay personas que están pasando, sobre todo al principio, mucha vergüenza. Personas que están siendo ayudadas por fuerza porque no tienen otro sitio donde llevarlo, entonces ellos sienten vergüenza porque están viviendo de lo que los demás dan y no del fruto de su trabajo. Tienen mucha incertidumbre, no saben si su casa está, si la colada ha pasado por encima de su casa. Entonces, esa incertidumbre y ese temor es lo peor, porque no es solo que no termina. Entonces hay que escucharlo empáticamente, poniéndose un poquito en el lado de ellos y normalizando, porque no es que sus reacciones sean anormales, la situación es la normal, los sentimientos y las expresiones que tienen son las normales ante una situación anormal. Entonces, hay que normalizar los sentimientos, esos sentimientos de ira, de angustia, de ansiedad, porque todos reaccionaríamos así ante ese suceso y el suceso, insisto, es el anormal.
la reacción es la normal. En el momento que ellos entienden eso y que tienen personas que le están escuchando sin enjuiciarlos, sin querer nada a cambio, ya está. Un hombro para llorar o no, o un hombro para hablar. La empatía. Hoy estamos haciendo un llamamiento a esa solidaridad tangible. Estamos pidiendo que hagan una aportación económica al 04085, donar en el Bizum. Pero independientemente de eso, que sin lugar a dudas es muy, muy importante, ¿cómo de importante es que hoy, además de quienes nos estén viendo en Andalucía, estoy seguro de que tendremos muchos palmeros y palmeras, tendremos muchos canarios y canarias disfrutando de este programa, emocionándose, viéndose, asomándose a como una tierra hermana, les está diciendo, aquí estamos. Además de lo económico, importantísimo, ¿cómo de importante puede ser también saber que hay gente que te apoya, que te escucha y que está ahí, que hay un pueblo queriendo lanzarte y abrirte los brazos? Sí, mira, yo tengo dos niñas, una que está en el instituto y otra está en el colegio. Han hecho iniciativas de escribir cartas a niños palmeros, tanto en el instituto como en los colegios, y se le ha llevado esas cartas que han escrito nuestros niños andaluces y probablemente nuestros niños españoles. Yo sé y conozco lo que ha ocurrido. Entonces, esos pequeños detalles que parecen tan banales es lo que hacen sentirse de que no están solos, de que aunque estén, daos cuenta que ellos están allí, son unas islas que están lejos, pero ellos queremos expresarle con todas estas circunstancias que están cerca, los tenemos cerca del corazón y que somos poblaciones hermanas y sobre todo con Andalucía. Los palmeros y los canarios son muy parecidos a los andaluces. Entonces, toda esa mano que se le tiende o ese abrazo virtual vale muchas veces más que el dinero, porque el dinero vendrá después, pero sobre todo sentirse apoyado, querido y escuchado, como he dicho antes. Óscar, Jesús, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.